dando curso a esta entrevista y desde ya le agradezco a Daniel Flores que está del otro lado de la línea. Levin Samuel te saluda. Flores, ¿cómo andás? Buenas de Casanquichi, hermano. Bueno, un saludo a la audiencia, a la amplia audiencia de Tierra del Fuego, todo el Río Grande, Ushuaia, y bueno, agradecido también por la posibilidad de poder compartir, difundir a la audiencia este espacio que se está presentando desde Cultura Viva Comunitaria, bueno, obviamente en la versión online, porque por una cuestión de pandemia aún atenuada, pero pandemia al fin no se puede hacer de modo presencial. Así que Daniel, agradecido claro, por la posibilidad de este espacio. por favor, la intención es poder visibilizar y que se haga en el cotidiano vivir el hecho de generar espacios para, primero, difundir el hecho de esta nutrida acción que tienen los pueblos originarios, ¿no? Para no olvidar y también poner en valor, en tal caso, el hecho de aquellos que en realidad son los tenedores de esta tierra, ¿no? Y en lo abarcativo de la función que ustedes realizan, y bien vos detallabas, ¿no? Entendiendo esta cuestión pandémica que nos limita a lo presencial, ustedes vienen fortaleciendo el ámbito virtual a través de la utilización de las multiplataformas, que ya es una cuestión habitual de darle curso a la actividad que antes se hacía de forma presencial. ¿Cuáles son las acciones que se vienen generando en el transcurso de este periodo de pandemia y también entendiendo de que hoy también tienen una jornada a llevar adelante, ¿no? Bueno, primero por ahí compartir con la audiencia un trabajo que venimos haciendo ya hace más de 2 décadas, que tiene que ver con un espacio radial también, que ahora también en función de la pandemia tiene una serie de, de enlaces que se está dando con otras provincias, con comunidades, radios indígenas, así que comentarte eso primero para después pasar a lo de el espacio de cultura viva comunitaria. Nosotros junto a otro colega, también René Vergara, hace más de 20 años que venimos trabajando en un espacio radial que se llama Hijos de la Tierra, que tuvimos la oportunidad de compartir espacios primero en una radio comunitaria, después en la radio pública fueguina, en Radio Nacional, y bueno, ahora estamos en una radio comunitaria también en lo alto de la montaña, en la zona del barrio La Cumbre, que es Radio Cóndor. Y a partir de esta cuestión de la pandemia también tenemos enlaces que van en duple con una radio indígena de la provincia de Salta, Ambrosio Casimiro, se llama, en la localidad de Cachi, una comunidad de Aguita. Y por otro lado también tenemos una comunicación, un enlace, salimos todos los jueves a partir de las 17 a 19 horas. El otro enlace es con una radio también comunitaria, de la comunidad de la cultura andina y la comunidad huarpe de la provincia de San Luis. Así que el enlace se da en forma simultánea con esas radios y también después tenemos la plataforma online para que la gente de todo el mundo pueda escucharnos. Así que ahí lo que hacemos es poder dar visibilidad, hablar sobre la cuestión indígena, las efemérides, las cuestiones que vienen surgiendo permanentemente sobre pueblos originarios, ¿no? Pensándonos y también visibilizando en nuestra historia, nuestro hacer de saberes, que es transversal a todos los campos del conocimiento y no como se muestra habitualmente desde los espacios de estudios académicos, la cuestión del mundo indígena, anclado en el pasado, ¿no? En un espacio folclórico, en un museo, o la cuestión solamente cultural, sino también mostrarnos en toda su amplitud, en todo su acervo, desde la cuestión cultural, histórica, el derecho, filosófica, económica, arquitectónica, desde la astronomía. Bueno, todo estos saberes, bueno, están atravesados también por el mundo indígena y se siguen trabajando en los tiempos actuales. Así que la idea es poder, desde ese programa, visibilizar todo esto que tiene que ver con el mundo indígena, no solo en la provincia, sino también de la región y del continente. Por eso es que es una construcción
sostenida por más de 20 años, donde estamos dando voz y lugar a todo lo que tiene que ver con el mundo indígena. Esto quizá muchos oyentes no lo sepan, pero bueno, podemos dar y sentirnos orgullosos de poder sostener este trabajo en tanto tiempo, siendo uno de los pocos, para no decir el único, ¿no?, espacio dedicado pura y exclusivamente a la cuestión indígena en toda la oferta radiofónica que hay en la provincia, que no es poco, ¿no?, pensándolo así, cuando uno encuentra espacios dedicados a la política, a la música retro, a las migraciones por ahí, que está bien que se haga también. Por ahí tenemos programas dedicados a la música trasandina, paraguaya, boliviana, pero digo, esta es una cuestión que es necesario ponerla en vigencia, discutirlo también en los tiempos actuales. Y es lo que buscamos desde ese espacio de Hijos de la Tierra, ¿no?, que hoy, casualmente, vamos a estar en una nueva edición. Y volviendo a este espacio que quería compartir con la audiencia, es este espacio de cultura viva comunitaria, que es un espacio que se viene trabajando desde hace muchos años y se viene presentando en distintas partes del continente. La última edición fue en el año 2019 en la provincia de Mendoza, y ahí han llegado actores de distintos campos de la cultura para poder compartir en más de una semana, gente del teatro, la música, las artes visuales, la plástica, y en eso otro soporte importante que es necesario valorar tiene que ver con toda esta cuestión de las tradiciones, las costumbres, ¿no?, ese mundo inmaterial del saber, del conocimiento, que únicamente lo pueden transmitir y visibilizarlo desde su mismidad los pueblos originarios, ¿no? Por eso es tan importante que, a pesar de esta pandemia, se generen los espacios para seguir sosteniendo todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Daniel, es bueno destacar y hacer una cronología en función a la perseverancia que han tenido ustedes y que rinde sus frutos, ¿no? Porque en el transcurso de este periodo se han generado políticas para que retorne el patrimonio que le fue quitado a los pueblos originarios, ¿no? Y también estos ámbitos a la hora de la comunicación, a través de la ley de medios, se ha dado y se ha marcado una pluralidad para que se generen estos espacios a través de las radios comunitarias para dar y que trascienda en tal caso el conocimiento de los pueblos originarios, que antes se hacía de generación en generación, ¿no? Ahora, digo, se ha generado como una generosidad para que todos podamos tener acceso, en tal caso, a esa riqueza, a ese conocimiento tan amplio que tienen las diferentes comunidades aborigen, como bien vos lo detallás, marcando un federalismo desde el extremo sur, compartiendo experiencias de vida con las otras provincias. Esto, digo, se sostiene en el tiempo, ya hace muchos lo vienen implementando, de este cruce, digo, de experiencia con otras comunidades que están instaladas en la Argentina. Sí, sí, sin duda. Entender que aquí nadie es no es nadie propiciador de iniciativas que se den ahora, sino en realidad entender también y siendo considerados con quienes nos han precedido en la lucha. Digo, nosotros somos continuadores de eso. Pensemos que las culturas de Abya Yala han sufrido un genocidio allá por el año 1492, el genocidio más grande de la historia, el despojo, el asesinato, matanza, no solo eso, sino después el despojo de sus tierras. Hace 200 años, cuando se empiezan a constituir los estados modernos, que son hoy Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Brasil, todos esos que se conocen como estados modernos, ese proceso independentista vino también de la mano de un líder indígena, ¿no?, que fue Tupac Amaru y su compañera Bartolina Sisa, y así tantos libertarios más. Constituidos los estados modernos, esos estados modernos se han ocupado de borrar de la memoria, la historia, todo la existencia de los pueblos originarios. Y no solo eso, sino también sus territorios. Por eso es que
ese proceso tan profundo que aún tenemos de argentinización, de castellanización, lamentablemente y fruto de estas luchas de décadas, de siglos, han empezado a hacer agua, ¿no? Han empezado a hacer agua porque en la Argentina, a pesar de esa castellanización, aún hoy se hablan 14 idiomas indígenas. Hay más de 40 comunidades reconocidas. En el Perú hay más de 3 millones de personas que hablan el quechua. Y el quechua, por ejemplo, es un idioma que aquí se habla mucho en Ushuaia. Es el segundo idioma más hablado, claro, después del castellano, producto de la migración. Entonces, todos estos trabajos que ahora por ahí la gente, la audiencia pueda empezar a conocer, es producto de muchas luchas, de muchas organizaciones que se han dado. Ojalá hubiésemos tenido la mirada plural, diversa, que hoy tanto se enuncia, inclusiva, desde la constitución de un Estado. Por eso también mirar lo que viene ocurriendo en los países vecinos, los países hermanos, como a partir de la demanda de los vecinos, de los pobladores, de las comunidades, se están generando procesos de pueblo. Por ejemplo, mujeres mandando acción para refundar ese país, el pedido de ese nuevo presidente indígena, maestro, campesino, luchador indígena, sindical. Más de un mes estuvo el Tribunal Electoral para reconocerle el triunfo. Nunca antes pasó eso. Bueno, digo, mirar, ampliar el zoom en todas estas dimensiones también. Por eso, digo, todo lo que viene ocurriendo, lo que afortunadamente hoy somos contemporáneos y podemos verlo, analizar, discutir, hacerlo de esa mirada también, que pese al profundo modelo de castellanización y de nacionalización, porque ahora vemos que en la Argentina no solo hay una nación, habemos muchas naciones, y recién se está empezando a reconocer que no hay una cultura, sino hay muchas culturas, ¿no? Entonces ese modelo homogeneizador que se quiso imponer, bueno, está empezando a hacer aguas porque se empieza a reconocer también productos de muchas ripideces, luchas, que no han sido gratuitas, a mostrarse y hacerse escuchar las voces de nuestros pueblos originarios, a través de convenios, de leyes, de decretos, de ordenanzas. Bueno, pensémoslo desde ese lugar, nada ha sido gratuito, por eso es que a pesar de la pandemia en estos tiempos, seguimos trabajando para que los saberes de nuestros pueblos y las actualidades también se pueda acercar a la gente que sigue interesada en conocer qué viene ocurriendo con los pueblos originarios, no pensándolo únicamente a los pueblos indígenas que viven en un sector rural, alejado de las comodidades de la ciudad, sino también pensando que muchos hijos de pueblos originarios vivimos en espacios urbanos, y al vivir en espacios urbanos no es que nos olvidamos de nuestra cultura, la seguimos trabajando, la seguimos difundiendo, la seguimos transmitiendo, y es lo que estamos haciendo acá, en este espacio que tan generosamente nos estás compartiendo, no a mí, Daniel Flores, sino en realidad para que esto se pueda por lo menos generar un poquito de inquietud en la audiencia respecto de estos temas que para nosotros son importantes que se den, para que, como vos decías al principio, la comunicación no solo sea inclusiva, sino también sea con identidad, que deberían tener todos los medios de comunicación un espacio también para los pueblos originarios.